Bien, nuevamente vamos a iniciar sesión que espero que les pueda ser de utilidad para que puedan resolver ustedes sus próximas ejercicios, sus próximas tareas. Entonces, vamos a comenzar con los conceptos de velocidad y vamos entonces con lo siguiente, ¿verdad? Tenemos aquí el diagrama de una partícula que se está desplazando en el espacio. Hemos definido un sistema de referencia, un sistema de coordenadas X, Y, Z. Por lo tanto, es un sistema de referencia rectangular. Entonces, la partícula se encuentra ubicada en esta posición al tiempo t igual a 0, al tiempo t inicial, y hemos lanzado un vector de posición que localiza la partícula. Posteriormente, a un tiempo distinto, un tiempo posterior, la partícula evidentemente se localiza en una posición distinta y este tiempo lo etiquetamos como el tiempo final. El desplazamiento que sufre la partícula en la trayectoria que está siguiendo se define como delta de R y lo podemos evaluar, lo podemos calcular como la posición final menos la posición inicial. Es decir, la diferencia de posiciones me daría lo que es el concepto de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. El vector de posición de una partícula está determinado evidentemente por el vector R, que va desde el origen del sistema de referencia o del sistema coordenado, ¿sí? Que en este caso es un sistema rectangular, al punto en el que se sitúa la partícula al tiempo inicial, ¿no? En el instante en el que está midiendo esa posición. Ahora, como la partícula se mueve, el vector de posición es una función del tiempo. Entonces, es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, es una función del tiempo. Bien, la trayectoria es esta línea punteada roja que nosotros hemos dibujado en esta figura 1 y entonces la posición de la partícula puede ser representada bien por el vector r de t o también podemos representar en forma paramétrica la posición de la partícula de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos representar? Lo podemos representar como x de t, y como función del tiempo y z como función del tiempo. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en este caso, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea de la partícula se encuentra dada por la derivada, ¿sí?, de la posición de la partícula con respecto al tiempo. Y esta velocidad se define de la siguiente manera. Entonces, la velocidad es igual a la derivada de la posición. La posición es una función del tiempo respecto al tiempo. Y esto es igual al límite cuando delta de h tiende a 0 de r en el tiempo en el que se medía originalmente y t más delta de h, donde delta de h es el intervalo temporal o es el pasito en el tiempo. Y este delta de h tendría que ser un delta de h, un pasito infinitamente pequeño, menos la posición inicial, ¿sí? Y todo dividido entre el tamaño de ese pasito. Recordemos que esto no es otra cosa más que la definición de la derivada. Lo que estamos teniendo nosotros es justamente que la diferencia entre estas dos posiciones debe ser una diferencia infinitesimal, es decir, es infinitamente pequeña, ¿verdad? Bien, la velocidad instantánea de la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media. En este caso, la velocidad media, pues la encontramos de la siguiente manera. Ya calculamos cuánto vale el desplazamiento, que sería r final menos r inicial. Sería r al tiempo final menos r al tiempo inicial, dividido entre el tiempo que tarda en moverse de aquí para acá la partícula sobre la trayectoria que está siguiendo. Y entonces este asunto me lleva al concepto de velocidad media. Las unidades que tengo serían metros en el sistema internacional sobre segundos en el sistema internacional, que es como medimos el tiempo, ¿verdad? Esta velocidad no es necesariamente una velocidad infinitesimal, sino simplemente es el promedio de la velocidad. Lo único que está haciendo es el concepto más intuitivo que nosotros tenemos acerca de la velocidad, que es distancia entre el tiempo. Bien,
Entonces, cuando nosotros hacemos que la posición, esta posición, esté muy cerquita de la posición anterior, lo que estaríamos haciendo es que el tiempo, el cambio en el tiempo es muy pequeño, es decir, el pasito que estamos haciendo en ese tiempo es extremadamente pequeño, es infinitamente pequeño. Por lo tanto, si nosotros consideráramos el límite cuando teta final menos t inicial tiende a cero, estaríamos retomando esta expresión. Por lo tanto, se dice que entonces la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media, ¿sí? En ese sentido. Bien, entonces la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad en el instante, queda determinada de la siguiente manera. Si estoy calculando que la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo, entonces, sí, en forma paramétrica yo tengo x, y z, aquí tengo un ligero error, z en lugar de x, aquí debería ser z, entonces la velocidad debería ser x punto en la dirección y más y punto en la dirección j, más z punto en la dirección k. Entonces, evidentemente tenemos que la derivada de x con respecto al tiempo es x punto. El puntito que estamos denotando aquí, lo único que me está diciendo es que estoy calculando la derivada con respecto al tiempo. Y desde luego, si calculara yo la segunda derivada, es decir, volviera a calcular la derivada, tendría que ponerle dos puntitos, x dos puntitos, que sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y eso me da el concepto de aceleración. Esta sería la aceleración de la partícula. Estos conceptos no cambian, son prácticamente los mismos que ustedes conocen desde que estudiaron por primera ocasión la física en su forma introductoria, y entonces no tienen por qué ser distintos ni tienen por qué cambiar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a resolver un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Dice hallar la velocidad y aceleración de una partícula cuya posición se encuentra dada por r. Me están dando el vector de posición r, me están diciendo que es igual a a por el coseno de teta, donde teta es una función del tiempo y esto va en la dirección y, más a por el seno de teta, donde teta es una función del tiempo y esto va en la dirección j. Digamos que esta es a de x, o más bien r de x, y esta es r de y. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dice, dado que el movimiento corresponde al objeto que se desplaza en un círculo, ver la figura 2, aquí tenemos la figura 2, entonces tenemos la trayectoria, esta es la trayectoria punteada que está siguiendo el círculo, perdón, que está siguiendo la partícula, aquí tenemos a la partícula, acá tenemos a la partícula ya en un movimiento, entonces la partícula se está moviendo en esta dirección, entonces esta AX que aparecería aquí, pues no es otra cosa que A coseno de teta como función del tiempo. Y esta AY que aparece aquí sería A seno de teta como función del tiempo. Entonces, tenemos nuestro sistema coordenado X y Y. Nuestro sistema en este caso es un sistema bidimensional, está en dos dimensiones. Y entonces lo que tenemos es justamente este movimiento. Entonces el ángulo se mide de la manera estándar a partir del eje X positivo en el sentido levógiro, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y de esa forma nosotros vamos a calcular el ángulo. Aquí tomamos la fotografía de la partícula a un cierto tiempo, donde había recorrido un teta 1, y acá tomamos la fotografía de la partícula cuando ya llegó a un recorrido de un teta 2, entonces acá tenemos a la partícula, y entonces si nosotros consideramos el desplazamiento de aquí para acá, estaríamos considerando este desplazamiento. La diferencia temporal sería teta 2, que sería el teta final, menos el teta 1, que sería el teta inicial. Esto, como les decía, es una función del tiempo, por lo tanto, a un cierto tiempo posterior al tiempo inicial, la posición en X ya cambió. Ahora resulta ser negativa, se encuentra del lado negativo de las X, la posición en Y se hizo más grande, ¿sí? Y obviamente la posición de la partícula es distinta. Entonces, esto es lo que tenemos. Lo que sabemos es que está restringida a un movimiento circular. Bien, entonces, la expresión que nos dieron aquí es justamente la expresión que nosotros vamos a tener que trabajar. Correcto, entonces espero que hasta este momento todo esté perfectamente claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular la velocidad. Me están pidiendo que yo calcule la velocidad o que encuentre cuánto vale la velocidad y cuánto vale la aceleración. Y entonces, pues la expresión no es otra cosa que calcular la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo, pues es la derivada de todo este término que yo tengo aquí. Y esto, pues es lo que estamos indicando en esta expresión, la derivada con respecto al tiempo de toda la expresión número 1. Bien,
aquí, como A es constante, A no depende del tiempo. Si dependiera del tiempo, pues tendría que tener un paréntesis y debería de tener adentro un tiempo. A es constante, entonces sabemos que puede salir de la derivada. Y entonces debo derivar este término. Sí, pero este término debo derivar la función y debo derivar el argumento. Lo mismo debe pasar aquí. Debo derivar la función seno y debo derivar el argumento. La derivada del coseno, sí, pues es lo que tenemos que hacer aquí. La derivada del argumento me va a dar una derivada de teta. Entonces, lo que tenemos aquí pues es justamente esta expresión, la derivada de todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Sabemos que la derivada del conjunto es igual a la suma de las derivadas, y entonces pues tenemos aquí ya la derivada del coseno es menos el seno, y la derivada del argumento me queda la derivada de teta con respecto al tiempo. Todo esto va en la dirección y. Aquí me queda la derivada del seno es el coseno, la derivada del argumento es la derivada de teta con respecto al tiempo, y entonces todo esto va en la dirección j. Por lo tanto, entonces me queda que aquí está la derivada de teta con respecto al tiempo, la puedo escribir como teta punto, y me queda el seno con el signo negativo aquí afuera. Esto va en la dirección y. La derivada de teta es teta punto por la a que tengo multiplicada acá, me queda teta punto por a, y el coseno de teta, esto va en la dirección j. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente derivada. Tenemos que calcular la otra derivada para obtener la aceleración. ¿Sí? Calculamos la derivada y entonces, evidentemente, este término tiene que ser derivado. Este término tiene que ser derivado. Por lo tanto, tendremos que calcular la derivada de este por ese término, más la derivada de este término por este término, y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces aplicamos la regla del producto, y entonces al aplicar la regla del producto me queda a, nuevamente sale como constante, me queda a por la derivada de este primer término, luego multiplicada por todo esto, luego más, dejo este término, aquí está este término, por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis, la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Esto es lo que obtenemos. Al hacer los cálculos sabemos que la derivada de teta punto me va a dar un teta 2 puntos por todo este término, ahí lo tenemos. Luego tenemos este término que aparece aquí por la derivada de este. La derivada del seno es el coseno, la derivada del argumento es teta punto por el signo negativo. La derivada del coseno es el seno con signo negativo, la derivada del argumento es teta punto, y ahí me queda ya mi expresión para la derivada. Entonces, puedo escribir que la aceleración está dada en términos de esta expresión. Este término menos el seno en la dirección y, acá me queda otro término que va todo esto en la dirección y. Luego, este término con este, que sería el correspondiente a este, ¿sí? Por más o menos este término con este, que sería en la dirección j. Entonces, justamente lo que tenemos es esa expresión. Dice, ahora podemos revisar el resultado para obtener en términos adecuados. Para ello es importante notar que a por teta 2 puntos es igual a la aceleración tangencial y que teta 2 puntos de t es la aceleración angular. A es el radio del círculo. De igual manera, se sabe que a teta punto al cuadrado es igual a la aceleración radial y que teta punto de t es la velocidad angular. Es decir, estos son los conceptos que conocemos nosotros de los primeros cursos de física. En esos primeros cursos de física nosotros revisamos esos conceptos. Y entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que aquí tengo la aceleración angular multiplicada por el radio me va a dar la aceleración tangencial. Aquí tengo la velocidad angular, teta punto es velocidad angular, va al cuadrado multiplicada por el radio, esto me da la aceleración centrípeta. Es decir, este término es aceleración centrípeta, este término es aceleración centrípeta. Este término que aparece aquí es aceleración tangencial, al igual que el término que tengo aquí es aceleración tangencial. Eso es lo que estamos diciendo en esta nota que aparece aquí. Entonces, bajo estas condiciones, yo puedo factorizar este término y este término, es decir, estos dos términos que aparecen aquí, y puedo factorizar estos dos términos que aparecen aquí porque tienen el mismo factor común. Claro, este va en la dirección y, este va en la dirección j, este término va en la dirección y este término va en la dirección j. Teniendo eso, pues entonces lo que obtenemos es que podemos escribir la aceleración en estas condiciones, ¿verdad? Tenemos una aceleración tangencial que sería menos
tangencial, que va multiplicada por menos el seno de teta en la dirección y más el coseno de teta en la dirección j, menos una aceleración centrípeta que ha multiplicado por el coseno de teta y más el seno de teta en j. Bien, dice aquí el punto número 7, dice, sin embargo, observamos que 2 es un vector ortogonal a 1. 2, acuérdense que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, r punto, eso es 2. Y 1 es la derivada de r, perdón, no es cierto, 1 es la posición, el vector posición, el vector original que me dieron. Se pueden ustedes regresar en el video para que lo puedan observar y después continuar. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que son ortogonales? Pues si calculamos el producto punto de los dos vectores. El producto punto de dos vectores, si es igual a 0, me quiere decir que existe una ortogonalidad en ambos vectores. Por lo tanto, haciendo el cálculo, pues puedo observar, aquí está el cálculo, ya no lo recito, sino solamente se los dejo indicado ahí, ustedes lo pueden revisar con calma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que evidentemente estos dos vectores son ortogonales. Y entonces, debido a esta ortogonalidad, podemos escribir entonces lo siguiente. Podemos decir que este término es un término de un vector unitario que va en la dirección tangencial y que este término es un término que va en la dirección radial y que entonces van multiplicados, ¿sí?, por la aceleración tangencial y por la aceleración centrípeta, cada uno de ellos. Esta sería nuestra expresión número 4 y esta sería la aceleración que nosotros requerimos y que nosotros necesitamos obtener. Evidentemente tendríamos que tener una definición y para poder hacer esto tendríamos que definir que R vector es este término que aparece aquí, que es el que yo tengo acá, y que teta vector es este término que aparece aquí para que yo pueda escribir que la aceleración o R dos puntos es exactamente esto. Si se dan cuenta ahora ya he pasado de alguna manera de esta expresión en donde todavía tengo i, j, que son las coordenadas rectangulares, a esta expresión 4 en donde he dejado las coordenadas rectangulares y evidentemente he puesto un sistema de coordenadas polares. Entonces, la idea de hacer esto es, de manera natural, llegar a la conclusión de que efectivamente el vector r unitario está dado por esta expresión y que teta unitario está dada por esta expresión. Bien, bien. También podemos comparar 1 y 2. Al poder comparar 1 con 2, acuérdense, 1 es el vector de posición, 2 es la derivada del vector de posición. Entonces, podemos escribir, al comparar 1 con 2, podemos escribir esta expresión. Esta expresión se las dejo ahí, evidentemente debería estar en términos de las aceleraciones, la pueden ustedes checar y quedaría escrita de esta manera. Aquí hay que aplicar la regla de la cadena para llevar a la derivada de r con respecto a teta. Es muy simple poder obtener esta expresión y de aquí podrían ustedes despejar justamente r punto y al despejar r punto entonces ustedes llegarían a la conclusión de que r punto es justamente esta expresión que tenemos nosotros aquí. R punto es igual a por teta punto al cuadrado. Esta expresión también es una expresión muy sencilla, muy simple y también conocida de todos nosotros. Si teta punto representa la velocidad angular multiplicada por el radio, teta punto por el radio no queda de otra más que sea omega. Omega en la dirección tangencial y eso es lo que tiene nuestra expresión 6. Ahora bien, esta sería la derivada. Entonces fíjense, ya tengo la expresión 4 y la expresión 5 en donde yo tendría que R, dos puntos, está dada por esta expresión y este es el vector de aceleración ya en coordenadas polares y este sería el vector de posición en coordenadas polares y simplemente me queda que esto es la aceleración tangencial, ¿sí?, en la velocidad tangencial. La velocidad tangencial en la dirección evidentemente tangencial. Bien, entonces, ahora vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que teta dos puntos no tiene derivada, es decir, ya no hay cambios en teta dos puntos, es decir, el ángulo no le puedo calcular su segunda derivada, ¿sí? Entonces estaríamos hablando del movimiento circular uniforme, es decir, solamente se mueve con una cierta velocidad y esa velocidad es constante, ¿sí? Ya no hay mayor cambio en la derivada del ángulo, ¿sí?,
Y entonces, bajo esas condiciones, pues solamente yo tendría esta expresión. Como la derivada de teta punto vale 0, ya no la tengo que considerar. Entonces, lo que tendría que hacer es la derivada de r punto con respecto al tiempo. Es precisamente lo saco de la derivada a por teta punto porque ambas son constantes y tendría que calcular solamente la derivada de teta punto, perdón, de teta gorrito. Y recuerden que teta unitario, teta gorrito, es igual a esta expresión, por eso nosotros tenemos puesto esto. Entonces tenemos a por teta punto por la derivada de teta gorrito. Y eso nos lleva justamente a esta expresión. Esta expresión sería la derivada de r punto entre respecto al tiempo es igual a por teta punto por la derivada respecto al tiempo de menos teta punto, que es la derivada del argumento. El menos viene de la derivada viene de aquí, perdón, y la derivada del seno es el coseno. Entonces tendríamos ese término. Aquí sería la derivada del argumento, que sería la derivada del coseno es el seno con un signo negativo, y la derivada del argumento me queda teta punto, y entonces factorizo teta punto, que al unirlo con este teta punto de acá me queda teta punto al cuadrado, me queda la a, puedo factorizar el signo también, me queda negativo y me queda r gorrito. Entonces la derivada de r con respecto al tiempo, que sería nada más ni nada menos que la aceleración, entonces lo que obtengo es que tendría esto, ¿verdad? Que la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a menos teta punto de r. ¿Sí? Y además, en el caso del movimiento, que sea un movimiento circular uniforme, entonces lo que tendríamos es que menos a por teta punto al cuadrado en la dirección r no es otra cosa que la aceleración centrípeta en r, ¿verdad? Entonces, ¿qué me están diciendo estos dos resultados? Me está diciendo, ¿no? Que la derivada del ángulo unitario, o la derivada del vector unitario, es igual a menos teta punto en r. Sí, y esto no es otra cosa que la velocidad angular, ¿sí? Negativa en la dirección radial, ¿sí? Y de este caso tendríamos que la derivada de r no es otra cosa que la aceleración centrípeta en la dirección radial. Y esta aceleración centrípeta está apuntando en el sentido negativo del eje radial. Por lo tanto, la aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia el centro del círculo. Bien, la aceleración tangencial, en este caso sería 0, por lo tanto también la aceleración angular debiera de ser 0 en este caso. Muy bien, entonces, ¿qué hemos obtenido en los dos casos anteriores? Fíjense, teníamos el resultado de la velocidad y aceleración en coordenadas rectangulares, y con estas nuevas asignaciones lo que obtuvimos fue la velocidad y aceleración en coordenadas polares, y tratamos un caso particular que sería el caso del movimiento circular uniforme, en donde podemos obtener cuánto vale r, dos puntos, que solamente es la aceleración centrípeta, y r punto, que solamente es la aceleración tangencial en el caso del movimiento circular uniforme. Bien. Ahora bien, evidentemente es mucho más fácil trabajar en coordenadas polares porque son las coordenadas más naturales para el caso, para el asunto que estamos revisando, y sobre todo por la geometría que estamos trabajando, ¿verdad? Las coordenadas rectangulares nos permitieron poder visualizar el movimiento, nos permitieron entender cómo se representaba, pero siempre por la naturaleza del movimiento, trabajarlo en coordenadas polares evidentemente muestran un conjunto de ecuaciones mucho más compactas y menos engorrosas o complicadas. Bien. Ahora bien, vamos a revisar la parte relacionada con las coordenadas cilíndricas. Entonces, pues ya para todos nosotros es conocido el movimiento cilíndrico, es el movimiento de una partícula que está moviendo alrededor de la superficie externa de un cilindro. Evidentemente, la distancia en la que localizamos a la partícula, pues es el vector de posición r, es el radiovector que está pintado aquí en verde, y entonces una proyección al plano XY me llevaría a un radio ρ, que es el radio en el que se está desplazando la partícula, y
la partícula al moverse alrededor de la superficie del cilindro o incluso en el interior. Si se moviera en el interior, pues evidentemente el radio estaría cambiando, sería el radio una función del tiempo, se estaría moviendo, pero estaría restringido a un movimiento cilíndrico, porque no necesariamente tendría que ser una hélice, sino podría ser un movimiento cónico, podría ser una hélice, tendría que tener un movimiento ahí extraño, ¿verdad? Bien, la coordenada angular se mide a partir del eje X positivo en el sentido levógiro, ¿sí? Y entonces está trabajando en esta dirección. Y entonces aquí tenemos aquí un asunto relacionado con la coordenada Z. La coordenada Z es la misma coordenada que teníamos en las coordenadas rectangulares. Y entonces, pues para todos nosotros es conocido también pues la forma en que nosotros podemos transformar de un sistema de coordenadas rectangular a un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, esta es la relación del sistema de coordenadas cartesiano al sistema de coordenadas rectangulares, y esta es la regla de transformación del sistema de coordenadas rectangular al sistema de coordenadas cartesiano. Bien, entonces, acuérdense que esta función tangente inversa, pues es la inversa, la función inversa de la tangente, no es la función recíproca. Y entonces, bueno, como ya les dije, tenemos el vector de posición que localiza la partícula que se está moviendo en el sistema cilíndrico. Y entonces nuestro vector de posición queda determinado de la siguiente manera: por estas coordenadas, ρ coseno de phi, ρ seno de phi y z, en la dirección y, en la dirección x, en la dirección y en la dirección z, determinado por los vectores unitarios i, j y k. Ahora bien, debido a que tanto ρ como phi como z van a cambiar en el tiempo, por eso les decía que aquí hay un movimiento extraño, pero siempre está restringido al interior y a lo más a la superficie del cilindro. Entonces, pues tendríamos que calcular la derivada de r con respecto al tiempo. La derivada de r con respecto al tiempo, pues es justamente la derivada de todo de toda esta expresión, y esto es lo que vamos a calcular en un segundo. Entonces, para ustedes queda la tarea que puedan desarrollar la derivada. Cambian ρ, cambian phi y cambian z, y evidentemente cambian las funciones trigonométricas, y entonces ustedes pueden obtener que la expresión de la derivada de r en términos del tiempo, la derivada de r respecto al tiempo, les va a quedar como esta expresión. Aquí tengo i, j y k. Entonces esta sería r punto. Muy bien. El calcular la siguiente derivada, sí, nos permitirá obtener la aceleración. Queda como ejercicio para ustedes que puedan calcular la segunda derivada de r con respecto al tiempo, y les llevaría a esta expresión. Simplemente es hacer exactamente la misma historia que ya revisamos en las diapositivas anteriores. Es lo que ustedes tienen que resolver y tienen que verificar que esta expresión es la correcta, ¿verdad? Bien, entonces ahora tenemos que hacer la transformación de vectores unitarios, ¿sí? Ya no es tan simple como en el caso polar hacer una asignación como la que estábamos resolviendo anteriormente. Esto es mucho más complicado, esto es mucho más difícil, pero entonces pues establecemos una técnica que está perfectamente establecida en todos los libros, y entonces para eso necesitamos nosotros hacer el cambio de coordenadas de los vectores unitarios i, j y k a los vectores unitarios r, o más bien ρ, phi y k. Para esto vamos a utilizar la siguiente expresión. Entonces, sabemos que ρ gorrito, el vector unitario ρ gorrito, lo podemos calcular como el incremento que lleva el vector de posición en la dirección radial entre la magnitud de ese incremento. Este es un vector. Para calcular este incremento, pues si nosotros consideramos que este incremento es un incremento infinitesimal, lo único que tendríamos que hacer es calcular la derivada de r con respecto a ρ. Aquí tenemos nosotros r. Acuérdense, este es nuestro vector de posición. Entonces calculo yo la derivada de r con respecto a ρ y luego calculo la magnitud. Si ustedes se dan cuenta, esto corresponde a la definición de un vector unitario. Un vector unitario, si yo tengo un vector cualquiera y quiero calcular el vector unitario en esa dirección, lo que tendría que hacer era
ese vector cualquiera, dividirlo sobre su magnitud y el resultado que me da es un vector unitario. Entonces es prácticamente la definición del vector unitario. Entonces vamos a seguir. La misma expresión vamos a utilizar para calcular rho gorrito, que es el incremento que tenga el vector de posición en la dirección angular entre su magnitud, y para calcular el incremento, si estoy pensando en incrementos infinitesimales, entonces lo que tengo que pensar es en calcular la derivada de r con respecto a phi. La derivada de r con respecto a phi, pues entonces es esta expresión que yo tengo aquí. En el caso de z, pues no tengo mayor problema porque, como lo dije anteriormente, z y k, z en el sistema cilíndrico es exactamente igual a z en el sistema rectangular. Bien, entonces procedamos siguiendo la formulita que nos está dando esta expresión, y entonces calculamos la derivada de r con respecto a ρ. La derivada de r con respecto a ρ, aquí tengo ρ, aquí tengo ρ, aquí no tengo ρ, este término ya no va a jugar. Si calculo con respecto a ρ, me queda coseno de phi en la dirección y, seno de phi en la dirección j. Esta es la derivada de de r con respecto a ρ, ¿sí? Y la derivada de r con respecto a phi, para calcular el siguiente, entonces me quedaría, ¿sí?, que me queda ρ por el coseno. La derivada del coseno es el seno, me queda un signo negativo, y la derivada del argumento con respecto a phi, que sería phi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el siguiente caso, me quedaría la derivada del argumento, ¿sí?, por el argumento, por la derivada del argumento, que sería 1. ¿Sí? Esto es lo que tenemos, es la derivada de la función, me quedaría la derivada de la función, el argumento, que sería el argumento, por la derivada del argumento respecto de, en este caso, phi, que sería 1, y entonces por eso tengo esta expresión. Ahora bien, para el caso de ρ, calculemos la magnitud de la derivada de respecto a ρ, y entonces pues esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. El primer término al cuadrado, el segundo término al cuadrado, me queda la raíz de 1, porque acuérdense que esta es la identidad trigonométrica de 1, y entonces tenemos que la magnitud de la derivada de r respecto a ρ es igual a 1. Para el caso de phi, aquí tengo un error, esto es phi. Para el caso de phi, pues entonces hacemos exactamente lo mismo. Metemos este término dentro de la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado este término, elevamos al cuadrado este término, factorizamos los factores comunes. Aquí me vuelve a quedar la identidad trigonométrica, y entonces me queda que solamente es ρ por phi. Correcto, ya con estos resultados, entonces pues podemos escribir que ρ es exactamente igual al coseno de phi por la dirección y más el seno de phi en la dirección j, y que phi es igual a, estoy dividiendo entre ρ por phi, me queda menos el seno de phi por la dirección y más el coseno de phi en la dirección j. Ahora podemos escribir entonces la expresión para la posición de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí tengo la expresión para la posición, y entonces puedo yo de alguna manera tener aquí este término, fíjense, esta ρ punto y esta ρ punto lo puedo factorizar, y me quedaría un coseno de phi en la dirección y un seno de phi en la dirección j, que es lo que tengo aquí. ρ punto, ¿sí?, por el coseno de phi en la dirección y, ρ punto por el seno de phi en la dirección j, y entonces ya tengo aquí a ρ punto. Y luego puedo factorizar este ρ phi punto me quedaría menos el seno de phi en la dirección y luego ρ phi punto, que ya está factorizado, por el coseno de phi en la dirección j, y el z punto k, ese sí no tiene mayor problema, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo que este término, ¿quién es? Es ρ gorrito. Aquí está ρ gorrito. Este término, ¿quién es? Es ρ punto por ρ gorrito, y este término de acá es ρ phi punto por phi punto gorrito, y me queda z punto por k. Entonces ya tengo que mi expresión 3
es la expresión para la velocidad en coordenadas cilíndricas, donde ya estoy utilizando los vectores unitarios cilíndricos ρ, phi y k para la velocidad. Entonces, desde luego, puedo hacer exactamente lo mismo para el caso de la velocidad, y para el caso de la velocidad me quedaría agrupado de la siguiente manera. Aquí tengo en color verde lo que es phi punto y en color rojo lo que es rho punto, y entonces mi velocidad en coordenadas cilíndricas me quedaría como r dos puntos es igual a todo este término que aparece aquí por rho gorrito más todo este término que aparece aquí por phi gorrito más z dos puntos en la dirección k. Bien, entonces, como podemos observar, las ecuaciones 3 y 4, que serían las ecuaciones correspondientes para la velocidad y la aceleración en coordenadas cilíndricas, se ven mucho más compactas que las ecuaciones 1 y 2, que están en coordenadas rectangulares. Lo que hemos estado aprendiendo en este momento, entonces, es que podemos obtener los vectores de posición, perdón, los vectores unitarios ρ, phi, y en este caso k, que corresponde al mismo, a través de esta metodología, ¿sí? Siguiendo la construcción de vectores unitarios, nos permitiría hacer el cambio para poder meter e introducir los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas. Pues hasta este momento creo que con esto pueden ustedes comenzar a resolver los 5 problemas de esta semana. Espero que puedan ustedes hacerlos correctamente. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.